Hola, buen día a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en el capítulo. En este caso vamos a presentar un caso clínico del Departamento de Emergencia del Hospital Pasteur. En Navidad del año anterior, en el momento del cambio del pase de guardia, hay una llamada de la coordinadora de ACE desde que tiene un paciente en el Hospital de Pando, que es un hospital que queda a 35 kilómetros de Montevideo, que no cuenta con bloque quirúrgico, que tiene un hombre joven con una herida de arma blanca en hemitórax izquierdo, que en ese momento presenta hemodinamia estable, pero solicita el traslado en clave 1 por la potencialidad de las lesiones en ambulancia especializada. El paciente ingresa a la emergencia del Hospital Pasteur 1 hora y media después del llamado, con los datos que teníamos, que era un hombre de 24 años, e ingresa con intubación orotraqueal, en asistencia respiratoria mecánica, con oxígeno, con máscara de flujo libre y una vía venosa periférica en la cual venía pasando dopamina. Del ingreso se destaca que el paciente estaba hipotenso, taquicárdico, una palidez cutáneo-mucosa, y del examen físico se destaca que presentaba una lesión, un orificio de herida de arma blanca en hemitórax izquierdo, en cara anterior infraclavicular, línea medio clavicular. No se objetivan otras lesiones, presentaba un eje visceral del cuello centrado, sin ingurgitación yugular, con un tórax a izquierda que presentaba un más abolido y a la percusión era mate. Los ruidos cardíacos eran normofonéticos. Esta es una foto nada más para ilustrar dónde era el sector de la lesión. En suma, estábamos ante un paciente en shock hipovolémico, en anemia aguda, que presentaba una lesión en región precordial con alta sospecha de herida cardíaca o grandes vasos de mediastino superior. Nuestra conducta fue el traslado inmediato a bloque quirúrgico. Entonces, las primeras preguntas son: ¿si haría alguien un ECOFAT en este paciente? ¿Cuándo y para qué? ¿Haría usted alguna maniobra en emergencia? O mejor dicho, una toracotomía de emergencia. ¿Activaría el protocolo de transfusión masiva? ¿O está de acuerdo en el traslado inmediato del paciente a bloque quirúrgico? Primero vamos a darle las palabras a los mesa moderadores. No sé quién quiere empezar. Por eso, entonces Aníbal y después vos. Depende, por supuesto depende de la facilidad con que uno pueda acceder al ECOFAS, pero en principio yo creo que en este paciente yo estoy de acuerdo con el traslado inmediato al bloque quirúrgico y que se realicen las medidas de reanimación en el bloque quirúrgico y alguna medida diagnóstica si se puede complementar en el bloque quirúrgico. El doctor Taruselli dijo que lo invitaba al doctor Vázquez porque justamente conocía la realidad del Hospital Pasteur, que a veces no tiene todos los recursos, todos los medios para evaluar todos los tipos de traumatizados. Pero yo comparto 100% lo que acaba de decir el doctor Vázquez. Les cayó el enfermo ideal, no precisa de ninguna tecnología de nada. Este enfermo lo que precisa es abrirle el tórax. ¿Por qué? Porque tiene un trauma penetrante de tórax con una inestabilidad hemodinámica, una hemodinamia anormal, y tiene un síndrome menos masivo, o sea que lo que tiene es un hemotórax masivo de ese lado, no tengo ninguna duda. O sea que no tiene indicación de ningún tipo de estudio más que abrirle el tórax. Eso como concepto. En segundo lugar, quiero comentar 2 o 3 palabras del traslado prehospitalario. Está mal que se haya trasladado con goteo de dopamina. No tiene indicación de dopamina. Los pacientes, cuando tienen una trauma penetrante de tórax, pierden sangre, no pierden dopamina. Entonces, esos enfermos, como no tenemos sangre en las ambulancias, hay que llevarlos en un protocolo de hipotensión permisiva. Es decir, traerlo medio hipotenso, como está ahí en 80, corriendo a un lugar donde se le pueda cerrar la canilla donde está saliendo la sangre. Hay que abrirle el tórax, pasar la menos cantidad de cristaloides y, por supuesto, no pasar vasopresores ni inotrópicos y llevarlo a bloque y abrirle el tórax. Sí, perfecto. Cuando uno tiene una lesión torácica en proyección al área cardíaca, uno se centra fundamentalmente en ese tipo de lesiones, ¿verdad? Con repercusión hemodinámica. Ahora, es importante en el interrogatorio precisar si la herida fue hecha por un hombre o una mujer. ¿Por qué? Porque las mujeres, si agarran un puñal, generalmente lo hacen en sentido descendente. En cambio, el varón lo hace en sentido ascendente. ¿Y ¿qué implicancia puede tener eso?
estamos hablando de que el paciente, fundamentalmente su diagnóstico es un shock hipovolémico hemorrágico, pero recordar que el área ventilatoria también tiene que ser descartada. Estamos hablando de un hemotórax asociado, de un hemonemótórax asociado. Entonces, dentro de las estrategias, en el hospital de trauma de Asunción, el paciente no está in extremis, tiene 80-40 de presión y con una manifestación hemodinámica sí de alteración importante por la taquicardia de 140 por minuto. Probablemente cualquiera de nosotros también le haría un ecofaz. Y se pierde algunos minutos, pero el plan está hecho que probablemente el traslado va a ser a quirófano para una cirugía, pero para tener una presunción, una documentación, es fácil hacer todos los que hacemos emergencias, tenemos que tener la capacidad de hacer el ecofaz y de imprimir la foto. Esa foto queda como documentación médico, legal, para lo que hubiere falta. Y estamos de acuerdo, o sea, probablemente acá la pregunta es saber si tiene lesión ventilatoria asociada al trastorno hemodinámico. Sí, la pregunta que también quiero hacer es sobre el protocolo de transfusión masiva, si existe en Paraguay, en todos los hospitales, en alguno. En Paraguay el trabajo es muy desorganizado. La mayor parte de los hospitales no tiene protocolo de transfusión masiva. Son contados con los dedos los hospitales que sí lo tienen. Y bueno, y si amerita hay que empezar el protocolo. Fernando, la pregunta de protocolo de transfusión masiva, ¿qué hospitales de Uruguay tienen protocolos y la experiencia tuya, cuándo se activa, sobre todo la indicación de cuándo se activa en el hospital de clínica? Yo creo que no todos los hospitales tienen que tener protocolo de transfusión masiva, porque no se justifica si tú no tenés una frecuencia tal de transfusiones, eventuales transfusiones masivas por año, que signifique tener montado un departamento de hemoterapia que tiene que estar funcionante, con un ROTEM, que es carísimo, cuya justificación está dada porque hay en ese mismo hospital cirugía hepática o cirugía cardíaca y cirugía de trauma con un volumen suficiente que diga, bueno, este hospital tiene que tener un protocolo de transfusión masiva. Entonces yo no creo que en Uruguay todos los hospitales tuvieran que tener protocolo de transfusión masiva. Sí tiene que haber centros en donde los pacientes más graves, en este caso del trauma, o los pacientes de trasplante hepático o los pacientes de cirugía cardíaca sean intervenidos. Vale, para el caso del trauma, centro de trauma. Que en la población de Uruguay, si me lo preguntás desde el punto de vista epidemiológico, se justificaría tal vez la existencia de 2 centros de trauma, uno en el norte y otro en el sur del país. No muchos más. En cuanto a si este enfermo particular tiene indicación, en Uruguay para el doctor Machaín, hasta donde yo sé, el único lugar que tiene protocolo de transfusión masiva es el Hospital de Clínicas de Montevideo. Y si está enfermo tiene indicación. ¿Y cuándo lo indicamos nosotros? ¿Cuándo disparamos el protocolo de transfusión masiva? ¿Cuándo lo activamos? Porque tiene mucha implicancia activarlo. Se mueve mucha cosa en el hospital. Lo activamos en base al score ABC. El score ABC da respuesta simple, binaria, sí o no, a parámetros muy sencillos. ¿El paciente tiene trauma penetrante? Sí o no. Sí. Puntea un punto. Si es no, es 0. Puntea un punto. ¿El paciente está hipotenso por debajo de 90? Sí o no. Está hipotenso. ¿El paciente está taquicárdico por arriba de 120? Sí o no. Está. ¿Y el FAS es positivo? Sí o no. Con 2 sí, que son 2 puntos, se activa el protocolo de transfusión masiva. Este paciente tiene 3 ya para arrancar. O sea que no hay nada que indique que este paciente no sea un paciente que tenga indicación de ingresar a un protocolo de transfusión masiva. Bueno, perfecto. ¿Algún comentario? Juan Bel, sí, Fernando. No, yo quería llamar la atención sobre el tiempo de demora que tuvo este paciente en ser trasladado, y sobre todo también por la
no existe ningún enfermo que tenga una herida penetrante que no llegue intubado y ventilado. Acá tenemos una herida penetrante en tórax, lo intubaron y lo ventilaron. La hipovolemia no necesita intubación orotraqueal, no necesita ventilación. Si uno tiene que intubar a un enfermo que está hipovolémico, seguramente muchas veces excitado, lo tiene que sedar, algunas veces hasta curarizar. Las móviles muchas veces no tienen una experiencia en intubación orotraqueal, no son avesados en realizar la intubación, y muchas veces uno encuentra que esos enfermos tienen intubación a nivel del esófago, o sea, vienen ventilados del esófago. Es algo que yo insisto siempre, el enfermo hipovolémico lo que necesita es sala de operaciones, no necesita que le hagan una intubación orotraqueal, que con eso lo que hacen es eliminar todos los mecanismos de defensa que tiene fisiológicos, y lo que muchas veces desencadenan es hasta el paro cardíaco al intubarlo. Además, con una herida penetrante a nivel torácico pueden desencadenar con la ventilación un neumotórax hipertensivo. Vamos, seguimos, Alan. Bien. Bueno, como decíamos, no se escucha. Como decíamos, nosotros tuvimos la decisión de trasladar de forma inmediata a bloque quirúrgico. En nuestro centro, el bloque quirúrgico se encuentra en el piso superior, por encima donde estaba en la sala de reanimación del paciente, fácil acceso y con personal entrenado para este tipo de circunstancias. En bloque quirúrgico, desde el punto de vista anestésico, cuando anestesia recibe al paciente, la PA, la presión arterial era de 60 a 30 metros de mercurio, la frecuencia cardíaca de 160, el paciente no presentaba pulso radial, presentaba pulso carotidio, se realiza la confección de una vía venosa central en vena yugular interna a derecha, una vía arterial radial en miembro superior izquierdo, la colocación de sonda vesical. Anestesia suspende la dopamina, inicia noradrenalina. Este es el balance total de la reposición que tuvo el enfermo durante el acto quirúrgico. Suero fisiológico, suero Ringer lactato, geloplasma, volúmenes de glóbulos rojos y plaquetas. Nosotros seguíamos estando con un paciente con una herida precordial con sospecha de lesión de grandes vasos y decidimos realizar esternotomía. Las siguientes preguntas. Bueno, ahí están las preguntas. Toracotomía anterior izquierda, una posibilidad. Bitoracotomía, esternotomía de entrada, ventaja y desventaja de cada una, según la experiencia propia. O alguien hubiese puesto un drenaje de tórax previo y de acuerdo a lo que viniera a evaluar qué incisión. Aníbal. En principio, yo comenzaría con una toracotomía anterior izquierda. En general, yo no tengo mucha experiencia con las esternotomías y creo que en los centros donde yo trabajo tampoco hay mucho material adecuado como para realizar una esternotomía en forma rápida. Creo que el enfermo, en las condiciones en que está en el bloque quirúrgico, no nos da tiempo como para estar colocando un tubo de tórax. Me parece que hay que hacer una maniobra, hay que ir a la toracotomía en forma rápida, y en mi experiencia comenzaría con una toracotomía a izquierda y luego probablemente terminaría con una bitoracotomía, si existe la lesión que lo amerite, ¿no? Fernando. ¿Me permiten empezar por comentar el slide previo a este? Sacarle el amarillo, ahí va. Fíjense ustedes que la suma de suero fisiológico y Ringer lactato da 2,5 litros. Más geloplasma, 3 litros, con 2 volúmenes de glóbulos rojos. Lo único que transporta oxígeno a las células son los glóbulos rojos. Este paciente, que seguramente está coagulopático, no se le pasó plasma fresco, se le pasó geloplasma, que además altera aún más la coagulación. Tiene un impacto peyorativo sobre la crasis. Y se le pasó suero fisiológico, que no es el cristaloide de primera elección, sino que debería ser toda la reposición de cristaloide con Ringer lactato. O sea que desde el punto de vista de la reposición, tiene una transferencia masiva de fluidos sin capacidad de transporte de oxígeno,
y una muy exigua administración de glóbulos rojos. Esto se paga después. Si el enfermo no se muere ahora en agudo, bueno, se paga los días de terapia intensiva. Esto se llama deuda de oxígeno. Y muchos enfermos mueren de shock sostenido, irreversible, 4, 5, 6, 7 días, o hacen una difusión orgánica múltiple, un distrés respiratorio, terminan muriendo días después en el centro de terapia intensiva, y esto es parte de lo que contribuye a ese impacto que tiene a nivel celular de este enfermo, porque este enfermo en este momento no están respirando sus células. Vamos a seguir para... uno de los abordajes clave, esto varía de un centro a otro, no hay una última palabra, ¿no? Esto lo he discutido con cirujanos de trauma de distintos lugares, y a unos les gusta la esternotomía, a todos, a otros les gusta la toracotomía anterior izquierda. En general, en Sudamérica, casi todos los cirujanos en la urgencia usamos la toracotomía anterior izquierda como vía primaria de abordaje para los traumatismos penetrantes de tórax. Es la de primera elección. ¿Cuándo se justifica la toracotomía anterior derecha de entrada? Derecha de entrada, cuando se sospecha lesión de cavidades derechas de entrada. Estamos pensando en herida de vena cava, superior y bueno, se entra por derecha. Siempre es posible empezar por izquierda y hacer una clamshell, una bitoracotomía, que es bastante mórbida, ¿no? Porque lo abrimos como un pollo, pero está, es una posibilidad. Ahora, este enfermo tiene una peculiaridad, es una herida de la parte alta del hemitórax izquierdo. Entonces uno dice, ¿puede tener una herida cardiopericárdica? Sí, por supuesto, puede tener una herida cardiopericárdica. ¿Puede tener una herida de los grandes vasos supraaórticos? Y sí, puede tener una herida de subclavia, saliendo de la aorta o del propio callado de la aorta. Y ahí el abordaje no es tan fácil por una toracotomía anterior izquierda. Entonces, si alguien me dice, bueno, le optamos por hacer una esternotomía, y no está mal, porque cubre la herida cardiopericárdica y una posibilidad de este enfermo que puede tener una herida vascular, tanto de la aorta como de los grandes vasos supraaórticos. Yo no le pondría un drenaje de tórax previo, porque me parece que este enfermo, al momento que llega, en el estado que llega, manejamos en la emergencia clínica es un esquema bastante claro. Trauma penetrante de tórax con enfermo estable en región precordial, bueno, se hacen los drenajes pleurales, lo que sea, y se estudia para descartar la lesión cardiopericárdica. Trauma penetrante de tórax e inestabilidad hemodinámica, shock, y ni que hablar enfermo agónico, toracotomía. Entonces, creo que el drenaje de tórax previo se pudo haber discutido antes en la ambulancia, pero ahora ya llegó, y si el traslado de bloque es inmediato, se abre el tórax. Perfecto. El médico cirujano en especial tiene que pensar en el pre, en el per y en el postoperatorio. Y debe ser celoso en cada una de esas etapas. Aparentemente, antes de entrar a quirófano, hay cosas que nosotros tenemos que tener en mente. La triada mortal, acidosis metabólica, coagulopatía y hipotermia. Entonces, ese escenario es importante manejar, y sobre todo para la gente más joven. A veces nosotros somos países con un calor húmedo, hay aire acondicionado en el quirófano, el paciente está hipotérmico, está sudoroso, está frío, y encima le ponemos el aire acondicionado a placer del cirujano o del equipo quirúrgico, que no está contribuyendo con el paciente para tratar de combatir esa posibilidad de empeoramiento que va a tener al entrar en esa triada mortal. En cuanto a la pregunta, concuerdo, para nosotros el protocolo es toracotomía anterolateral izquierda. Este caso donde la lesión es bien superior, probablemente dudaríamos algo, pero ninguno de los médicos puede ser juzgado por realizar una toracotomía anterolateral izquierda y con proyección a un clamshell, a una bilateral, si es que hubiera necesidad. Solo que el trabajo del cirujano va a estar dificultado si estamos hablando de lesiones vasculares. Entonces ahí es donde uno dice, me hubiese hecho esto, hace su análisis retrospectivo. Ahora, no está mal hacerlo por una esternotomía, que tenemos todavía presión en el paciente, estaba con 60-30 de depresión, no es que un paciente que haya parado, y entonces, lo que hay que reconocer es que se tiene que tener la infraestructura, los instrumentales necesarios para realizar el procedimiento, que también en mi país por lo menos no todos los sitios tienen
la misma infraestructura. Disculpen los que están levantando la mano para pedir, pero estamos con muy poco tiempo, así que vamos a seguir, Alan. Bueno, como nosotros dijimos, optamos por la esternotomía. A destacar de la esternotomía que en ese momento, si bien el servicio ahí Sierra Striker no funcionó, entonces se hizo la apertura, se hizo un abordaje subsifoideo, supraesternal. Esto para ubicar al paciente, está el sector cefálico, sector distal, izquierda y derecha. Lo que se hizo fue la confección de un túnel retroesternal con gasa montada, y lo que se procedió a la apertura de la esternotomía con tijera Linton. Se puso el separador de fino quieto, y esta es la posición que logramos en el momento del ingreso del enfermo. A destacar del ingreso que el pericardio no se encontraba ocupado, presentaba un hemotórax izquierdo importante, que teníamos un sangrado en el sector del mediastino superior, en el cual lo primero que hicimos fue hacer el aspirado del hemotórax y una hemostasis compresiva digital y con muchas compresas en hemitórax izquierdo de cavidad torácica. El sector de sangrado provenía del sector del mediastino superior. Nosotros no sabíamos bien de dónde en ese momento, pero teníamos una alta sospecha de que la lesión fuera o que existiera en la arteria subclavia izquierda. Para eso lo que hicimos fue ir a buscar y a cargar la arteria subclavia izquierda, manteniendo el mecanismo de hemostasis digital, y a modo de reseña anatómica, para poder acceder a los vasos supraórticos en ese sector, necesitamos hacer la ligadura del tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Procedimos a eso. En este momento ya está seccionado el tronco brachiocefálico izquierdo. Con esta pinza se ve el sector hacia la izquierda. Ahí es cuando estamos haciendo y cargando e intentando ir a buscar la arteria subclavia en su origen. Se procedió a la sección como dijimos, y la exposición que tuvimos del enfermo en ese momento era esta: el callado aórtico, el tronco arterial brachiocefálico, la carótida primitiva y la subclavia izquierda cargada. En ese momento nos dimos cuenta que el sangrado no venía de la arteria subclavia, que estaba sana, pero que sí seguíamos con un sangrado en este sector por detrás de la Diver, que estaban con muchas compresas. Se identificó el sector de sangrado activo, arterial, en jet. Se colocó una pinza Alice haciendo aprehensión, por lo cual se detuvo el sangrado, y se realizó puntos con hilo de polidioxanona. Este es un video que lo vamos a pasar aparte en la presentación porque hubo un problema técnico que no se pudo. Nos impresionaba que era de la aorta. Pido la disculpa porque el video quedó de costado. Este es el sector cefálico, distal, derecho, izquierdo del enfermo. Ahí está la pinza Alice y nosotros estábamos tratando de dar el punto. Lo que impresionaba ser del callado aórtico. Se realizó el punto, pero una vez que hicimos el punto, seguíamos teniendo un sangrado que venía por debajo de las compresas y no teníamos muy claro de dónde provenía el origen del sangrado. En este mismo video se ve más allá del punto que se está haciendo sobre lo que sangraba. Esta pinza de disección está sobre el tronco brachiocefálico del sector distal, digamos, que quedó y tenía un sangrado todavía, en el cual se optó poner, como se va a ver a continuación, se coloca un clip para detener el sangrado también. Esta es la posición, estamos dando el punto, pero sabemos que tenemos un sangrado en el sector distal o en el sector posterior. Acá teníamos muchas compresas, las compresas igual venía sangre y sangre arterial. Ahí es cuando se está haciendo la sutura. ¿Puedes adelantarlo un poquito? Ahí ya está terminando. Después de haber hecho la sutura, seguíamos con un sangrado. Perdón. Para que como había dicho, se hizo el punto. Este es el video que mostraba que seguíamos con un sangrado. Lo que hicimos ahí fue, a continuación, se reclinó el pulmón y toda la cavidad cardíaca hacia la derecha del enfermo, y en esta pinza de Ales se objetivó
se puso también acá en este sector, se objetivó el otro sitio de sangrado que presentaba, lo que entendíamos que era la aorta descendente. Siguiente, por favor. Ese también es el video, que hay que cambiarlo porque no corre en la presentación. Y en este momento, lo mismo, ¿no? Este sector cefálico distal, derecha al enfermo, izquierda. Estábamos haciendo la sutura, estábamos haciendo el sector, y ahí se ve el sangrado en jet que todavía persistía. Se volvió a colocar la pinza Alice, se detuvo el sangrado y se realizó la sutura. Recién ahí obtuvimos el control hemodinámico del enfermo, o por lo menos detuvimos el sangrado. No, en ese momento se pidió, pero el material no llegaba y se hizo el punto directo sobre el vaso. En este momento también, desde el punto de vista anestésico, no tenían retorno venoso, ¿no? Por la compresión que estábamos haciendo sobre las cavidades cardíacas. Por lo que ni bien se hizo el punto, se volvió a liberar la zona de tracción. Sí, en este momento el anestesista preguntaba qué estábamos haciendo. Ahí va a ser el momento en el cual se libera la pinza y ya no hay sangrado. Y se realiza la sutura. Del balance lesional también se destaca que presentaba lesión a nivel del parénquima pulmonar, en el cual se hicieron rafias con Vicryl 3.0. Esta es la exposición una vez lograda el control del enfermo de las lesiones. Con estas pinzas se objetiva la sección del tronco brachiocefálico venoso izquierdo, todo lo que es la cavidad cardíaca, el callado aórtico y las ramas sector superior. Esto es para mostrar dónde estaba el orificio de entrada y la dirección potencial que provocó las lesiones. Es el cierre de la esternotomía, que se hizo con putos de acero. La evolución del enfermo fue un posoperatorio en CTI. A las 24 horas se suspendieron los inotrópicos. Tuvo una extubación a los 7 días, en realidad por un delirio hiperactivo que no permitía la desadaptación del enfermo al tubo. Como complicación, tuvimos un edema en el miembro superior izquierdo del enfermo, que tuvo una resolución espontánea. Se fue de alta el paciente a los 10 días, con controles en policlínica, que está actualmente asintomático. Este era el equipo actuante, doctor Taruselli y los residentes del centro. Y por último, comentarios de la mesa. Bueno, comentario de la mesa de expertos. Aníbal, ¿algún comentario? No, digo que tuvieron dificultad en la topografía de la segunda lesión con sangrado, ¿no? Que eso muchas veces, esto debe haber sido un corte carcelario o alguna cosa por el estilo, ¿no? O algún estilete. Porque del fondo y creo que el enfermo se resolvió bien y no tengo ninguna otra cosa para aportar. Quizá si se hubiera hecho una toracotomía izquierda hubiera tenido un poco más de facilidad para acceder a esa zona, a esa topografía de la lesión, pero es imposible saber antes de operarlo dónde va a estar la lesión. Dos preguntas a Machado y Machaín es: una, anoche hablamos con Machaín, que él hace el curso, el DST, ¿no? El de destrezas quirúrgicas. ¿Cómo se hace? Entonces yo le pregunté si ha utilizado la pinza Alice para agarrar la vena cava o la aorta, como en estos casos, y ahora él nos va a contestar. Y la otra pregunta es que a mí me parece que la esternotomía en estos casos, la exposición es brillante la exposición. Sí,
Yo hice el curso, el ATOM, que es del American College, y soy instructor del DSTC, que es de la IATSIC. Sí, en ambos cursos, pero sobre todo el otro lo hice una vez, hice un curso, pero en el DSTC, donde participo con asiduidad, es parte del curso. Justamente como destreza, se hace una herida de cava y se maneja con la pinza de Alice o con una Babcock para hacer la sutura por abajo, sí. En cuanto al caso, bueno, felicito al equipo quirúrgico, realmente yo comparto todo lo que se hizo, además me gusta que se mostró en tiempo real las dificultades que una vez se vive. Se encuentra y a veces no se encuentra lo otro, y bueno, y hay que buscar dónde está la otra fuente de sangrado. Se rasura y sigue sangrando. También. Está muy bien documentado, y la evolución en el tal corto plazo, que realmente marchó muy bien, los días se fue de alta, me lleva a... Porque más allá de que lo quirúrgico que se hizo muy bien, se llevó a block, se abrió el tórax y se hizo la hemostasis, vuelvo a insistir en lo que pasó antes, que no estuvo tan bien. Entonces uno a veces piensa que esta gente tiene un dios aparte, tiene una resistencia particular. El grupo de Belmaos está estudiando eso justamente ahora en Estados Unidos, tienen un trial que están viendo las diferencias genéticas existentes, lo están estudiando en población carcelaria, que explicarían esa alta resistencia, a veces hasta nosotros mismos, ¿no? Es un trial que está en curso en este momento. El doctor Misa hablaba de Gen Lumpen, perdón, no puedo decirlo acá. No, en retrospectiva, tal vez el análisis, más que enfocarnos en el enfoque quirúrgico, el ambiente del prehospitalario. Yo pienso que hay cosas que hay que fortalecer, que hay que ajustar, y para eso es importante lo que hacemos, reunirnos, ver qué no estamos haciendo en forma tan correcta, convencerle a la gente cómo mejorar, y hoy día se habla de medicina basada en evidencia, paciente vivo, paciente en condiciones aceptables, en paciente que recupera su calidad de vida. Uno se rinde ante la evidencia, ¿verdad? Lo que se hizo en forma correcta. Probablemente el abordaje, coincido con el doctor, probablemente la esternotomía da un excelente campo. Pero me preguntaría yo si se hubiese hecho por la toracotomía anterolateral, hubiese habido más dificultades o más ventajas. O sea, probablemente eso no podemos responder en el momento. Y también coincido, y nosotros decimos que en muchos de nuestros países de Latinoamérica hay una enzima que se llama bandidina, que no se sabe por qué, pero los malos tienen más fortuna que los buenos para este tipo de lesiones. Ahora sí, ¿alguna pregunta del público? ¿Alguna pregunta? A ver, 2 preguntas, a ver. Cirujano vascular del interior, Montevideo. Rápido, que tenemos 2 minutos para empezar. En realidad yo quería, en la previa, no era más que una pregunta, era una consideración chiquita del planteo inicial. Me quedé preocupada que el anestesista en el preoperatorio le hizo una vía alta, porque es un enfermo que tiene presunta lesión del territorio vascular de vena cava superior, y lo otro la hizo además contralateral, al margen. En cuanto al abordaje en sí, la esternotomía mediana me gusta mucho para las lesiones de arma blanca, pero con enfermos que están relativamente más estables que este enfermo, porque a veces puede llevar un poquito más de tiempo que una toracotomía anterolateral, y porque habitualmente las armas blancas tienen lesiones únicas que no son multicamerales, etcétera, y sobre todo de las cavidades derechas, que son más fáciles de manejar con la esternotomía mediana. Después de la presentación, la verdad muy buena, excelente. Gustavo Bittencourt. Estoy totalmente de acuerdo con la incisión. La esternotomía es excelente. Hay que tener siempre en cuenta, si el paciente tiene un antecedente quirúrgico, que esa esternotomía es la forma más rápida de entrar al corazón, a las cavidades cardíacas. Entonces eso puede ser un tema como para cambiar la incisión y entrar un poco más por debajo. Y el otro tema es el uso de los hemostáticos locales cuando hay sangrados importantes en esto. El uso, por ejemplo, del hemopatch en estas lesiones de aorta para totalmente el sangrado y permite un tiempo
importante para hacer una reparación definitiva. Creo que los hemostáticos locales tienen que estar en el arsenal hoy día del cirujano de urgencia, porque cambian las posibilidades evolutivas del enfermo en forma contundente. Los felicito por la resolución y por el éxito del paciente.